Sergio Salgado Román, bienvenido a Expedientes en Red. ¿Qué tal? Gusto, mi estimado amigo Antonio. ¿Cómo estás? Todo bien, Sergio. Oye, pues con el gusto de saludarte y viendo el entorno en el que nos encontramos con esta iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. Y platícanos un poco, por favor, del tema. Pues fíjate que es un tema muy interesante porque prácticamente podríamos ubicar que esta reforma, esta iniciativa, conjuntamente con la reforma que en algún momento ya se aprobó en materia educativa, que el propio presidente le llamaba la contrarreforma a la mal llamada reforma educativa, has de recordar, pues prácticamente son las dos grandes reformas constitucionales que podríamos nosotros advertir terminan siendo un replanteamiento del Estado mexicano, ¿no? En cuanto a sus relaciones sociales y en el caso de la reforma eléctrica, un replanteamiento del Estado mexicano frente a particulares, nacionales, extranjeros, en lo relativo al mercado eléctrico. Entonces, termina siendo una reforma no menor, como han habido otras reformas constitucionales, como por ejemplo, en este año se han dado dos que podríamos decir son menores, son mínimas, ¿no? Cambiaron el nombre de Michoacán y el de Veracruz, son reformas que no son trascendentales. Sin embargo, esta reforma, pues prácticamente sí pondría los ojos del mundo empresarial local e internacional. Sí es viable el tema de inversiones, la seguridad jurídica, el respeto a inversiones, la propia generación de electricidad y temas que también trascienden hacia derechos humanos, hacia el cambio climático, hacia compromisos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte en materia de transición energética, derecho al ambiente, derecho a la propia energía. Entonces es una reforma muy, muy compleja, ¿no? Ahora, la realidad, Sergio, es que nos encontramos en aproximaciones sucesivas a un estado ideal desde hace muchos años. Es decir, se han venido dando reformas constitucionales importantes, como el caso de la reforma energética en su momento en el sexenio pasado, que replanteó la forma de hacer las cosas y que hoy tiene no tan solo, digamos, regresar las cosas al estado que se encontraban, sino va mucho más allá. ¿Cuál sería el entorno específico? ¿Qué está pasando con nuestro país? Claro, mira, efectivamente, vamos a ubicarlo antes del año 2013 para no irnos tan en la historia, ¿no? Pero prácticamente desde la década de los 50 del siglo XX se da una nacionalización del sector eléctrico y prácticamente pues el Estado mexicano a través de sus paraestatales de Comisión Federal de Electricidad de Luz y Fuerza del Centro, pues prácticamente se encargaban de lo que entendía como áreas estratégicas, ¿no? Generación de electricidad, generación, almacenamiento, transmisión, suministro, comercialización. Y esto pues prácticamente fue hasta los años 90 e inicios de la década de este siglo, donde prácticamente el mercado eléctrico y el sector hidrocarburos se fueron abriendo a particulares. Ya propiamente, pues en la reforma constitucional del 20 de diciembre del año 2013, modificó esta relación entre la nación y sus recursos al salirse de manera monopólica, en este sentido, la generación, transmisión y demás, y permitió que los particulares, nacionales y extranjeros, pudieran intervenir en todas las áreas, en todas estas etapas de la generación eléctrica, salvo en la transmisión, ¿no? Pero prácticamente los particulares podrían intervenir en todo el mercado eléctrico, insisto, salvo en esta cuestión. Esa fue la reforma constitucional que del 2013 hacia la fecha, hasta este momento, pues está vigente. Se crearon ciertos organismos coordinados reguladores en materia energética, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en esencia, pues la expectativa que había era que México, a través de esa reforma, pues permitiría una transición energética mucho más acelerada al 2035. Se esperaba pasar del 5% que en el 2015 se tenía de generación por verde, ¿no? Al 40% en el 2035, entre muchísimas otras cuestiones. Y para ello, pues en esencia lo que se hizo fue permitir una competencia, ¿no? Ese es el sentido central. Y hoy lo que plantea el presidente López Obrador, pues en esencia
efectivamente, como tú comentabas, no solo es regresar al estadio previo al 2013, sino inclusive darle una fuerza mayúscula a Comisión Federal de Electricidad, que deje de ser una empresa productiva del Estado y que además que desaparezcan estos organismos coordinados reguladores en materia energética, a lo que te hacía referencia, y con ello, pues prácticamente en esencia, regresar al modelo de generación de energía a través de combustibles fósiles, ¿no? Es en esencia. Ahora, hay un grado de confusión muy importante porque al nivel de titular de la Secretaría de Energía se ha dicho que la reforma planteada sí considera otro tipo de generación alternativa a la que está planteando la reforma en esencia. Y entonces, la información que tiene el ciudadano común, que tenemos tú y yo, la realidad es que es lo que viene en la iniciativa. Y hoy día, en el juego político, por supuesto que ahora resulta que estamos en manos del Partido Revolucionario Institucional. Todo el país se encuentra en manos del PRI para efecto de aprobar o no esta reforma. Entonces, ¿cómo observas el entorno? Mira, en particular lo que comentabas en la primera parte del comentario, es que efectivamente no es que la reforma indique que nos vamos a ir solo por combustibles fósiles, ¿no? Ese no. Sin embargo, por ejemplo, dentro de la generación que lleva a cabo Comisión Federal de Electricidad, pues tiene reservada lo que diríamos es la energía que se da a través de las hidroeléctricas y la energía nuclear. En las otras, fotovoltaica, biomasa, en eólicas, pues participan los particulares, la inversión nacional y extranjera. Y entonces, sin embargo, nosotros lo que vemos es que en los últimos años, prácticamente en los que lleva esta administración, pues se le está apostando a fortalecer, por ejemplo, las refinerías, ¿no? Porque de hecho se está construyendo una más, se compró una en Estados Unidos, y en el tema eléctrico, pues se está apostando a las carboníferas y se está apostando a rehabilitar toda esta parte de ello. Y ahora, por lo que comentas del caso revolucionario institucional, es muy interesante porque al final del día, como quedó la elección de este 2021, el Congreso de la Unión pues quedó muy dividido de tal manera que ningún partido político puede detentar hoy la mayoría calificada por sí mismo que le posibilite una reforma constitucional sin tener que negociar o sin tener que hacer acuerdos con otras fuerzas. Y en este caso, pues está muy claro el bloque oficial y el bloque opositor. Sin embargo, como comentas, pues el PRI, ¿no? El PRI que fue el que impulsó la reforma eléctrica, la reforma energética del 2013, hoy parece que tiene pues su silencio, así como dicen de cuando uno es neutral, pues termina jugando a un lado, ¿no? A un bando. Y hoy el PRI, el voto del PRI de esa bancada puede significar o bloquear esa reforma o bien auspiciar con sus votos el que pase, el que se planche por parte del Congreso la reforma constitucional y se tendría que ir a las legislaturas de los estados, donde hoy, es importante decirlo, prácticamente Morena tiene aseguradas las 17 legislaturas que necesita para aprobar la reforma, ¿no? Entonces, prácticamente el PRI, esta reforma se podría parar en Cámara de Diputados principalmente, ¿no? Ahora, estamos hablando entonces que el bloque opositor, como lo refieres, tendría que ser consistente con su posicionamiento pues de hace unos pocos años, que posibilitó el impulso de una reforma previa. No siendo así, entonces estamos en manos de decisiones arbitrarias finalmente o de decisiones sin sentido, no consistentes y evidentemente fuera de una racionalidad a la que todos aspiramos. Claro, y sobre todo porque, pues bueno, si uno mira la historia del PRI, ¿no? Desde el PNR, PRM, PRI y los muchos PRIs que han habido, ¿no? El PRI es revolucionario, el PRI del régimen posrevolucionario y el PRI neoliberal, pues uno lo observa como si fuera un solo cuerpo, pero en el PRI hay muchísimos intereses, ¿no? Como en todos los partidos, pero en el PRI considero que son más evidentes estos intereses de grupo que están planteados ahí en las cúpulas, ¿no? Entonces, hoy prácticamente tenemos quien tiene tomado al PRI,
pues parece que el indicativo es no un tajante o un sí tajante frente a la posición del gobierno, y parece que está ahí especulando en cuanto al valor del voto del PRI en ese sentido, pero pues porque si nosotros observamos, el PRI que impulsó la reforma energética, ese PRI del 2013, pues hoy prácticamente todos esos actores quedaron defenestrados, ¿no? El propio presidente Peña, Videgaray, todos Ochoa Reza, todos aquellos que estaban en ese momento, hoy prácticamente están defenestrados, ¿no? Entonces hoy el PRI está tomado por un grupo de interés que tiene su propia agenda, su agenda personal, y la está negociando a través de la agenda institucional, ¿no? Ahora, en esa ruta política, bueno, se encuentra la ruta o el marco estrictamente constitucional, el marco legal, que identifica cuál es, digamos, la mayoría que se debe alcanzar en este supuesto de una iniciativa de reforma constitucional. Platícanos un poco en torno a este tema. Bueno, mira, efectivamente, el artículo 135 de la Constitución nos determina que el propio texto puede ser adicionado o reformado, y que para que esas adiciones o reformas se tomen como parte de su texto íntegro, deben ser aprobadas por las 2/3 partes de los miembros presentes en el Congreso de la Unión. De los 628 legisladores, 128 senadores, senadoras y 500 diputadas y diputados, pues prácticamente las 2/3 partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras, siempre y cuando sea debidamente en la sesión, y con las personas presentes, de ahí se tendrán que tomar esas 2/3 partes, ¿no? Que como referías hace unos momentos, pues prácticamente estamos hablando de 337 personas si asistieran los 500. Sin embargo, si está debidamente instalado, pues con las personas que estén presentes. Ahora, de ahí, una vez que se aprueba, se manda para que a las legislaturas de los estados, incluida la Ciudad de México, las 32 entidades, 31 estados y la Ciudad de México, que ya vota desde el 2017 las reformas constitucionales. Entonces, al obtenerse 17 de los 32 votos, prácticamente tenemos ya aprobada la reforma constitucional, la cual además, dicho sea de paso, pues no es susceptible de veto por parte del presidente, y menos la va a vetar, ¿no? Entonces, prácticamente ese sería el camino. Y esta reforma, pues no está por demás decirlo, mi estimado amigo, que ha sido cuestionada porque, pues en principio, se busca que sea una reforma constitucional, porque si recordamos, el propio presidente en este año ha impulsado algunas reformas legales a la ley de la industria eléctrica y de hidrocarburos, entre otras, de telecomunicaciones, y prácticamente así han sido reprochadas esas reformas, han sido objeto de análisis constitucional, de suspensiones y de sentencias por vía de amparo, porque son contrarias a derechos humanos. Y es por eso que hoy se busca elevarlo desde el rango constitucional, para efecto de que en principio no proceda ningún medio de defensa, ni amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, y ello con lo que implica violaciones a derechos humanos como retroactividad o involución, violación al principio de progresividad, entre muchos tantos. Sin embargo, pues eso es lo que hoy busca, por eso se busca que sea la discusión desde el rango constitucional. Pues parece, todo indica que estamos regresando al siglo pasado en algunos temas, en materia eléctrica, en materia energética. Esperemos que las mejores condiciones técnicas y a sus resultados efectivamente se discuta, o con ese marco se discuta esta iniciativa de reforma constitucional en las instancias competentes y se llegue a algo positivo para nuestro país, Sergio. Fíjate que sí, y es muy interesante porque si uno observa, mi estimado amigo, del año 2012 al 2015, que fue la primera legislatura en el sexenio del presidente Peña, uno observa cuántas reformas le llamaron en aquel momento estructurales se habían dado, y eran muchísimo más reformas constitucionales en aquel momento que las que hoy podríamos decir son las que lleva hasta este momento la legislatura pasada, ¿no? Y hoy identificamos 16 reformas constitucionales. Son menores
frente a la pretensión de una autodenominada transformación de la vida pública del país. O sea, ¿qué te quiero comentar con esto? Que el sexenio pasado, al menos en los 3 primeros años, vía reforma constitucional, fue mucho más transformador que los 3 primeros años que llevamos ahora. Sin embargo, esta reforma va a ser determinante, y así lo observo, va a ser determinante para el futuro en el corto, mediano y sobre todo largo plazo de México frente a un concierto mundial en tema de inversiones. Esta reforma, si llega a pasar, va a ser mucho más trascendental que la propia cancelación de lo que fue el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, porque hoy estamos hablando de una reforma constitucional y eso es un mensaje muy fuerte frente a la inversión que busca seguridad jurídica y que llega a meter un capital que no es en el corto ni en el mediano plazo. Una inversión que se hace en un clúster, en una granja eólica, fotovoltaica, alguna de estas, es una inversión en el modelo de negocios que se plantea a unos 20 o 30 años. Y entonces, con este mensaje se dice, pues no importa que te lo ponga en la Constitución, porque basta que llegue un nuevo gobierno y pueda cambiar toda la Constitución y tu seguridad jurídica, tu inversión que fue a 10, 15, 20 o 30, 50 años, que se pueden dar en materia energética ocupaciones hasta 50 años, pues prácticamente pueden quedar borradas de un plumazo por esta situación. Y entonces es un mensaje muy fuerte. Sin duda, Sergio, si tú fueras inversionista y tuvieras el capital para apostarle a nuestra economía, visto desde el exterior, ¿en estas circunstancias lo harías? Pues mira, es muy interesante la pregunta porque al final del día, pues lo que busca la inversión pues, es seguridad jurídica, ¿no? Es seguridad jurídica y es que las reglas estén previstas, ¿no? Que estén contempladas. Yo aquí vería, mi estimado amigo, que muchas de estas empresas, a las que además tienen una agenda personal el presidente, ¿no? Muchas de ellas son españolas, sobre todo en materia del mercado eléctrico, pero pues al final del día llegaron con un planteamiento como estaba, ¿no? Dijeron, invierte y aquí está el marco constitucional y el marco legal sobre el cual vamos a trabajar. Y no pasaron ni siquiera 5 años cuando de repente se cambia las reglas del juego y con ello incluso podríamos estar hasta con ciertas violaciones a compromisos internacionales, en particular el Tratado de Libre Comercio y su renegociado TEMEC, ¿no? El Acuerdo de París, entre otros tantos, donde pues, el Estado mexicano está dando un viraje en cuanto a estas reglas. Es una pregunta compleja, pero yo lo que te podría comentar es que desde que se cancelaron las rondas en el tema de hidrocarburos, en gas y en petróleo, y en el tema de lo que hacía la Comisión Reguladora de Energía, pues hoy hemos visto que la inversión extranjera directa pues ha caído muy fuerte. Entonces el mensaje parece más que algo hipotético que te podría yo comentar, es que la inversión extranjera pues prácticamente está diciendo México no es serio, México es un riesgo, es un alto riesgo para invertir porque en cualquier momento te cambian las reglas del juego y de haber un marco de competencia, pues prácticamente el Estado da y el Estado quita y le da todo a lo que eras una empresa de participación, estas empresas productivas del Estado, pues prácticamente le deja de ser empresa, ya no juega en las mismas condiciones equitativas de competencia y simplemente se lleva todo, ¿no? Entonces, pues, el mensaje es muy claro, ¿no? México no es en esta tesitura no genera los cimientos para poder invertir. Bueno, pues ahí viene la reforma electoral, que también tiene aspectos muy relevantes en el planteamiento hasta ahora conocido y estaremos pendientes de invitarte a otro expediente, aquí en Expedientes en Red, para su análisis y atinados comentarios. Sergio, te agradezco tu participación y te deseo mucho éxito. El éxito el deseo también es compartido, estimado amigo. Te lo agradezco y pues bueno, aquí estaremos siempre que tú lo dispongas para platicar y discutir los asuntos de la República. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego.